Un saludo desde Bogotá, Colombia, les habla Carlos Alberto Barrios Restrepo. Queremos compartir con ustedes una serie de reflexiones que venimos desarrollando en nuestro lugar de trabajo. Se trata de la consagración total a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María, basados en el libro de Lazos de Amor Mariano. Las reflexiones son dirigidas por mi hermano gemelo Juan Fernando Barrios Restrepo y son una serie de reflexiones muy profundas. Los dos somos laicos comprometidos con la Iglesia, somos casados. Llevamos esta labor llevando todos los conocimientos recopilados durante más de 23 años a través de libros, audios, conferencias, testimonios, vivencias personales que hacen que cada uno de estos capítulos sean muy ricos. No se pueden perder en ninguno de ellos, pues el contenido es muy bueno. Se los recomiendo muchísimo. Así que bienvenidos al capítulo del día de hoy. Continuando entonces con las charlas que veníamos haciendo sobre la preparación a la consagración total al Inmaculado Corazón de María, debemos decir que podemos hacer en este momento un alto, antes de empezar, para recapitular un poquito lo que vimos la vez pasada. Porque si recuerdan, el capítulo de la vez pasada fue sobre la soberbia, y veíamos todos los aspectos de la soberbia, entre ellos también los pecados capitales, que repasamos. Y veamos como el principal de ellos y el que orquesta a todos los demás es la soberbia. Entonces, repasemos los pecados capitales entre todos: orgullo, avaricia, gula, pereza, lujuria, ira y soberbia. Entonces, bueno, ese fue el capítulo que vimos la vez pasada. Para no agotar el tiempo, que lo tenemos limitado, pues recordemos que ese fue el capítulo. Hoy vamos a ver el capítulo sobre una virtud muy importante que es sobre todo muy mariana, que es la virtud de la castidad y la pureza. Pero este capítulo se llama el placer. ¿Y es bueno el placer? Es la pregunta que plantea el capítulo. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el placer en sí mismo es bueno. Cuando Dios puso el placer en el hombre, lo puso también inclusive como un mecanismo de supervivencia. Nosotros necesitamos comer, alimentarnos, beber para poder subsistir, y también puso el sexto para preservar la especie, pero todo en su justa medida. Cuando se desordena y se sale del plano solamente, digamos, natural, embebido dentro del plano sobrenatural, viene el desorden. Por ejemplo, el fuego es bueno. Entonces, digamos, en una noche bien fría, en los ambientes donde son fríos, por ejemplo en la sabana de Bogotá, es muy chévere poder prender una chimenea y todos se acercan y sienten el calorcito y se comparte con amigos, una guitarra mejor. Pero imaginemos ese mismo fuego por toda la casa, en la sala, en las habitaciones, quemando todos los bienes de esa casa y consumiéndolo. Se sale de control. Eso es lo que pasa con el placer. El placer es bueno, pero cuando se sale de control ya pierde el valor que Dios tiene para darle dignidad al hombre. Entonces viene ahí el pecado original. ¿Cómo interviene el pecado original? Hay algo que es muy importante, voy a tratar de decir muy despacio para que lo podamos entender. Realmente hay una diferencia. Algunos dicen que es lo mismo, otros lo separan diciendo que son diferentes, pero bueno, podríamos decir que es lo mismo, pero dividámoslo para entenderlo en el concepto de alma y espíritu. Entonces podemos decir que el alma tiene un movimiento hacia arriba, que es hacia el espíritu, y un movimiento hacia abajo, que es hacia el cuerpo. Hay una parte en la liturgia de la misa que dice: allí donde se articula el cuerpo, el alma y el espíritu, dicen ahí. Y los que hacen oraciones inclusive de liberación y exorcismos lo ubican en esta parte, cuando hacen esos rompimientos espirituales, esos rompimientos de ataduras. Hacen un movimiento acá con el Cristo exorcizado, los sacerdotes, y rompen esta parte, que es donde se articula el cuerpo, alma y el espíritu, que es lo que comúnmente nosotros llamamos corazón. Y el corazón del hombre no es en sí mismo, ni el de Jesús ni el de la Virgen, simplemente una víscera. El corazón es el centro del ser humano, el yo, lo que lo hace persona, sustancia individual de naturaleza espiritual. Ese yo es el corazón, y ahí es donde se articula, como lo decíamos, el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces dividámonos y vamos a ver cómo antes en la creación todo estaba en orden. ¿Cuál era el plan de Dios?
crea a Adán y Eva, Adán lo crea del polvo, hace luego la creación, se ve que está solo y de sus entrañas saca a Eva. Es decir, Adán está más para la parte de la comunicación, para la liturgia con Dios. Y Eva, porque fue sacado de la tierra y se comunicaba con Dios directamente. Eva fue sacada del interior, entonces la mujer está más para lo interior, para lo místico, si se quiere. Ese era el plan de Dios. Y los hizo, fíjense ustedes, los hizo inmaculados a ambos. Inmaculados, como creación, como criaturas. La Virgen es inmaculada en su concepción. Entonces en la Virgen se empezó otra vez a restablecer el orden que Dios había puesto en el mundo. Entonces Adán y Eva eran inmaculados. Yo no sé si han reflexionado en eso. Cuando llega el pecado original, pues se rompe eso, porque el plan de Dios era que estuvieran en el paraíso un tiempo llenos de gracia, como la Virgen, y después pasaran a la visión beatífica sin pasar por la muerte, a ser plenos de gracia. La única que lo ha recibido, y no por mérito personal, sino por voluntad de Dios, es la Virgen. Fue concebida sin pecado, en ese momento fue llena de gracia. Cuando se le presenta el arcángel San Gabriel y ella dice el fiat, el sí, la Virgen pasa a ser plena de gracia, que es aún más. O sea, como lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, la Virgen de suyo, de su cosecha, no tiene nada. Todo lo que contiene es Dios, es plena de Dios, de la gracia de Dios. Es un vaso sagrado que lo contiene. Ese era el plan original. Con el pecado original eso se dañó. ¿Y qué se dañó? Se dañó que la parte espiritual del alma era la que manejaba el cuerpo y modulaba sus apetitos, sus placeres y sus afanes, es decir, su concupiscencia. Cuando llega el pecado original, eso se daña. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es el alma? El alma es lo que anima el cuerpo, y el alma está compuesta por los órganos de los sentidos, externos e internos. Los externos: ojo, olfato, gusto, tacto, oído, son los órganos externos. Y los órganos internos también del alma son la imaginación, la fantasía, la memoria, está también el placer, está también las sensaciones, los sentimientos, está todo ese tipo de cosas que también están dentro del alma. Eso se desorganizó porque ya se rompe esa armonía que había entre el alma y el espíritu, orquestando el cuerpo. ¿Y qué es lo que está entonces en el espíritu? En el espíritu está el pensamiento, los míos y los de Dios. Cuando yo quiero oír la voz de Dios, la oigo en el espíritu, y es decir, en mi pensamiento. Y yo alcanzo después, con el tiempo y las prácticas piadosas y de oración, cuando voy creciendo en la vida espiritual, aprendo a discernir qué pensamiento es mío y qué pensamiento es de Dios. Se necesita un trayecto, pero ya cuando viene una inspiración y uno dice: gracias, Señor, porque esto no es mío, es una iluminación de la gracia. Entonces está el pensamiento, está la voluntad, y también está dentro del espíritu. Entonces, ¿y qué es lo que está en el espíritu? En el espíritu está el pensamiento, que inclusive en el pensamiento está instalado Dios. Estoy instalado yo porque son mis pensamientos, están los pensamientos de Dios, y yo aprendo a discernirlos cuando yo sé que algo que estoy pensando no es mío, Él viene de Dios, y yo se lo refiero a Dios. Gracias, Señor, por esto que me estás inspirando, y Él me sigue comunicando. Cuando yo digo: ay, qué inteligente soy, esto es mío, de mi cosecha, y me siento muy inteligente, Dios se frena para que yo no caiga en soberbia. Pero entonces en el espíritu también estaba la voluntad. La voluntad es el principal, o uno de los principales regalos que Dios nos dio. Si yo le digo a Dios no, Él no puede hacer nada por respeto. Y si yo le digo al demonio no, Él no hace nada porque no le es lícito hacerlo. Por eso la importancia del fiat de la Virgen. Inclusive los hermanos separados la desprecian y son malagradecidos. ¿No se merece, aunque sea un gracias por haber colaborado con la gracia de Dios? Al haberle dicho sí, le he dicho sí voluntariamente. Eso era lo que necesitaba Dios. Entonces, eso es lo que está instalado en el espíritu. Entonces, recordemos, están los pensamientos,
está la voluntad, y otra tercera cosa que es el entendimiento, que comúnmente otros llaman la inteligencia, que se llama la cogitativa. El entendimiento, que es inclusive lo que, como ven las cosas los ángeles ven las cosas a través de la cogitativa, a través del entendimiento. Ellos ven algo y ya lo saben. Nosotros tenemos que estudiarlo, hacer pruebas, test, para llegar a un resultado y entender las cosas de la vida, cómo se mueve el mundo, la ciencia, etc. Pero las tres potencias del alma, pues una hace parte, como lo veíamos, del alma, que es el recuerdo, ¿no? La memoria. La voluntad hace parte ya del espíritu, y el entendimiento, que son las tres potencias del alma como un todo, ya el alma como un todo ya incluiría inclusive también el espíritu. Ahí está el entendimiento, la memoria y la voluntad, las tres potencias que comúnmente se dice del alma. ¿Por qué digo todo esto? Con el pecado original eso se desarticuló. Entonces las pasiones se desenfrenaron y viene lo que se llama la concupiscencia. La concupiscencia. Entonces, ¿hasta dónde puede intervenir el demonio? Directamente. El demonio puede intervenir directamente en el alma de una persona. Puede tocar los órganos de los sentidos externos e internos. Entonces, como estamos hablando de la castidad y la pureza, a ella empieza a intervenir el demonio. Se desarticula eso y vienen tres pecados capitales que son primos hermanos, que son la pereza, la lujuria y la gula. Y si queremos cambiar el orden, podríamos empezar primero por la gula. La gula es el apetito desenfrenado por los placeres en la comida y en la bebida. Dice San José María Escrivá Balaguer que la mesa prepara las faltas contra la castidad. Es decir, la gula está sirviendo lo que después va a venir como pecados contra la castidad, porque la templanza se pierde. La templanza es una virtud humana que viene a ser asistida por un soplo, que es uno de los dones del Espíritu Santo, que es el de fortaleza. Pero Dios no comunica los dones para asistirnos en los propósitos de que se den la virtud si nosotros no cultivamos precisamente eso, las virtudes humanas. Entonces, ¿cómo actúa el demonio? A través de los ojos, entonces, por ejemplo, una discoteca es el ejemplo perfecto. Todo está cernido para la acción demoníaca. ¿Por qué? Los ojos, la vista están excitados, las luces, las ropas de la gente, cómo se viste, los escotes profundos, brillantes, la música estridente, el beat, sobre todo el beat, el ritmo de la batería, marca mucho eso en la música. Va como el ritmo del corazón, va exaltando a la persona, sus sentidos. Las feromonas en el olfato, el gusto en la comida y en la bebida, en el licor en este caso, la gula ya está ahí presente. El tacto, cuando ya se empieza el trago a hacer efecto, la persona va minando y perdiendo su voluntad, y el tacto tiene contacto con la persona. Entonces, con este ejemplo lo podemos entender cómo actúa el demonio directamente en el alma, pero también actúa en los órganos de los sentidos internos, en el recuerdo. Entonces yo llego a la casa y me quedan grabadas todas esas imágenes porque sobrealimenté, o sea, tuve gula en ese momento de los sentidos, sobrealimenté lo que yo vi, y lo que yo vi después se va a convertir en un pensamiento. Ese pensamiento después se va a convertir en un deseo, ese deseo después se va a convertir en una acción, esa acción se va a convertir en un hábito, y un mal hábito después crea una desgracia para toda la vida. Verbo y gracia en los hombres, los pecados contra la pureza en la fase onírica, en la fase del sueño. Si esas faltas llegan, no se consideran faltas si no han sido alimentadas con los órganos de los sentidos, la vista. Se ha guardado y no ha visto lo que no debe ver. Televisión a ciertas horas donde sabe uno que pasan escenas no santas, o se cuida del internet. Estoy hablando muy delicadamente, pero ustedes ya me entienden a qué me refiero. Pero si esa persona se alimentó, no hay falta. Pero si llega los pecados contra la pureza en la fase del sueño, en los hombres, por lo general, las mujeres también, y él no se alimentó, dejó que sufrieran de inanición sus sentidos, y llega algo simplemente por algo fisiológico, ahí no hay falta.
ahí no hay falta. Pero sí, lo alimento sí. Llega también, se mete, entonces, como decíamos, en el recuerdo, pero también en el placer, en los sentimientos, ¿cierto? Y también en lo que decía antes, el entendimiento lo decimos, o la inteligencia es la cogitativa, como razonan, por decirlo así, aunque no es textual, los ángeles. Hay algo que es primario y es común a los animales. Nosotros tenemos un polo animal y eso ya hace parte de la estimativa. La estimativa son los instintos. Entonces, gracias al pecado original, el hombre ya no se rige por las neuronas, sino por las hormonas. Y sin descuidarnos, nos estamos despersonalizando como seres humanos para hacernos más parecidos a los animales. Del sexo, de la parte sexual, se habla que es un apetito, y el apetito se controla. Si yo estoy trabajando y estoy muerto de hambre y me llegó una urgencia, por ejemplo, yo la atiendo y después como. O sea, yo no inmediatamente tengo que comer, ¿no? Yo puedo aguantar. Las personas que han estado en cautiverio pueden sobrevivir varios días sin alimento. O sea, el ser humano tiene la capacidad de dominarlo, como tiene la capacidad de dominar la parte sexual. Entonces, ese cuento de los adolescentes que para seducir a la novia de turno o a la amiga, dice, es que necesito estar contigo porque es una necesidad fisiológica, si no me puedo enfermar. Eso es mentira. Entonces ahí es cuando se organiza todo. Hasta ahí, como les digo, puede intervenir directamente el demonio. El demonio no puede intervenir directamente en la parte superior, que es el alma, el espíritu. El espíritu es lo que nos produce la comunicación con Dios. Entonces, para llegar ahí tiene que colarse. Tiene que dejar que nosotros nos quedemos marinando, por ejemplo, un pensamiento, rumiando una amargura del pasado, en el recuerdo, y si lo dejamos ahí, llega y nosotros eso lo instalamos en el pensamiento. Y en el pensamiento, recordemos, solamente están tres personas. Dios, porque es omnipotente y omnipresente. Yo, porque son mis pensamientos. Y la tercera, la Virgen, porque el profeta Simeón le dijo, y a ti una espada de dolor atravesará tu alma para que queden al descubierto los pensamientos de muchos, es decir, de todos. Ella, al estar al pie de la cruz y al haber sido su alma atravesada, Longinos atravesó el corazón de Jesús físicamente, como lo hemos dicho, pero el alma de la Virgen fue también atravesada espiritualmente. En ese momento quedó al descubierto los pensamientos de muchos y refrendado cuando Jesús le entrega a la Virgen a Juan. La Virgen sabe todos mis pensamientos. Por ejemplo, si yo pienso en este momento, no desayuné, tengo hambre, me gustaría tomarme ahorita después de la charla un cafecito. Ese pensamiento lo sé yo, que es mío, lo acabo de tener, lo sabe Dios, obvio, y lo sabe la Virgen, nadie más, ni siquiera el demonio. El demonio no lo sabe, no sabe que yo tengo hambre. Pero el demonio es astuto y él mira mis actitudes. Cuando va pasando una mujer y ve que uno tiende a desviar, entonces él ve que el órgano del sentido en ese momento está alerta y él también se pone alerta y me seduce a través de una tentación para que yo la mire con ojos impuros. Ya que estamos hablando de la castidad, la primera mirada del hombre no es impura, es la segunda. La primera es simplemente yo levanto la mirada y me encuentro con la figura, en este caso femenina, que no está vestida en una forma corta y que tiene una figura deseable. Esa primera mirada no es impura, porque simplemente me la encontré, es algo que no es voluntario, es involuntario. La segunda es la impura, que es cuando el hombre, ustedes se dan cuenta, tiene la tentación y voltea a mirar de arriba a abajo y no le está mirando obviamente el alma y el corazón de esa persona, sino la figura. Entonces ese es el trabajito que nosotros como hombres tenemos que hacer. Las mujeres, el trabajito que tienen que hacer como mujeres, vestirse decorosamente. La mujer sabe, sobre todo la que no está con Dios, sabe que su cuerpo es un instrumento muy poderoso para seducir y dominar al hombre. Y recordemos, por ejemplo, a David, el rey David, cuando se sale en el balcón, ve a Betsabé bañándose, purificándose después de la menstruación, obviamente desnuda, la ve y siente ese deseo, la llama y la seduce y caen en un acto de fornicación y adulterio, porque ella era casada. Cuando la deja embarazada, se da cuenta y llama
a Silas, que era el jefe de la guarnición. Dice, necesito que me traiga a Urías. Lo trae del campo, él le da de beber, lo emborracha y lo manda para su casa, para que esté con su esposa, y después él asuma ese hijo que ya está en su vientre como hijo propio. Él va, pero no entra. No entra, dice, mis compañeros de guarnición están padeciendo el hambre, el frío allá en la batalla, en el descampado. Y yo acostándome, bebiéndome bebiendo y comiendo, y estando con mi mujer, no. Y se quedó en la puerta y no entró. Entonces el rey David desesperado dijo, ¿qué hago? Volvió, llamó a Silas y le dijo, póngalo en la vanguardia, al frente, para que sea carne de cañón. Y así fue, lo puso así y murió. Entonces lo que comenzó con una mirada terminó en un asesinato, habiendo pasado por una fornicación, un adulterio, un embarazo no deseado, pasando por el fuego en el purgatorio, hasta estar puros y limpios de corazón y ver a Dios. Pero desde ya se puede empezar a ver a Dios. Es tan importante esto que Dios se fijó en la Santísima Virgen María por su pureza y se encarnó en ella por su humildad. Lo vimos en la lección pasada, la soberbia, lo contrario a la soberbia, la humildad. Por eso se encarnó en la Virgen, pero se fijó en ella. Pregunta. Ayer vimos con él sí en la televisión una presentadora, modelo colombiana que está triunfando en el exterior. Yo a ella la he visto en la misa y salió en televisión transformada. Perdónenme, pero parecía, pues para mis ojos, masculinos. Desde esta óptica lo digo, y de persona espiritual. Un payaso. Parecía un payaso. Y los compañeros decían, no, admirando a ella, que tenía los pies en la tierra y su corazón en el cielo. Y hablando de Dios, o sea, por favor, por ejemplo, con la esposa que yo me casé, entre muchas cosas que yo me fijé por el pudor que ella tenía. Cuando la vi en un congreso, en una piscina, su pudor, eso atrajo mi mirada de persona espiritual. Entonces la pregunta es, una mujer que se viste con escotes, la niña